Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias y nos hemos conectado con ustedes para hablar de un tema que por supuesto ha generado bastante polémica. La decisión de Twitter de cerrar la cuenta de Donald Trump, quien, bueno, ya aceptó su derrota. Todos ustedes saben todo lo que pasó allí en el Capitolio y pues bueno, la polémica que hay por lo menos aquí en Colombia es si la decisión de Twitter fue correcta o no. Y tenemos dos invitados, el abogado Hernán Cadavid y el senador Gustavo Bolívar, porque las posiciones sobre este tema, por supuesto, también están divididas. Inicio con usted, senador Gustavo Bolívar. ¿Acertada la decisión de Twitter de cerrar la cuenta de Donald Trump? Muy buenas tardes, Diego. Pues lo que pasa es que Twitter es una empresa privada, tiene una responsabilidad social como la tienen ustedes, por ejemplo, como la tiene RCN, el Caracol. Yo trabajaba en esos canales y siempre que escribía cosas me decían, bueno, la responsabilidad social nuestra va hasta aquí, no hay que hacer apología, por ejemplo, al delito, de muchas cosas. Y dentro de esa responsabilidad social yo me imagino que Twitter tomó esa determinación porque consideró peligrosos los tweets de Donald Trump en ese momento de la historia de Estados Unidos donde se estaba convulsionando esta transición que no ha sido tan democrática como se quisiera. Pero por otro lado está el derecho a la libre expresión, que es el que yo defiendo realmente. Yo digo, ningún tuit es más peligroso que coartar la libertad de expresión, porque el día de mañana estamos creando prácticamente un nuevo orden y el día de mañana ya estas empresas pueden decidir quién o quién sale de campaña prácticamente, porque en el caso nuestro que tenemos, nuestras redes sociales son prácticamente el todo de nuestro accionar político. El día que nos las cancelen, pues quedamos anulados. Entonces queda uno como, wow, ¿qué puede pasar aquí? Por decir algo en 2022, si les da por quitarnos las redes a Gustavo Petro, a mí, a Fajardo, bueno, cualquier persona que tiene su influencia en las redes. Es difícil. Bueno, y ya vamos a hablar de estos casos puntuales, Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Doctor Cadavid, su opinión sobre la decisión de Twitter. Pues Diego, primero muchas gracias por la invitación y a la audiencia de Semana, Sebastián por supuesto y senador Bolívar, que considero yo que es una restricción completamente politizada, es una restricción totalmente acomodada a intereses políticos y es una restricción hipócrita porque si usted hace un simple análisis de las expresiones y de los trinos que nosotros los colombianos vemos día a día, totalmente agresivos, totalmente, digamos, deformadores de la realidad, totalmente difamadores, lo vemos todos los días. Tengo que decirlo, senador Bolívar es uno de los que incurre en ello a diario y no hay ningún tipo de medidas como esta que sí se toma hoy contra el presidente de los Estados Unidos. Para mí es una respuesta de una lucha de poderes en los Estados Unidos, por supuesto, pero que tendría que tener una consecuencia y tendrá una consecuencia en nuestros países, en nuestro diario vivir, en nuestra expresión cotidiana, porque efectivamente pues la libre expresión es un derecho, pero no es ilimitado. No quiere decir que por yo tener libre expresión puedo decir lo que sea a quien se me antoje y lo pueda acusar de lo que se antoje. Entonces hay que valorar cada caso concreto porque hay muchos otros ejemplos donde sí hay difamación, donde sí hay acusación injuriosa, pues en ningún momento hemos visto una medida de la red social contra quienes han expresado esas imprecisiones, acusaciones o infamias. Bueno, aquí ya estamos viendo que se empieza a calentar los motores de este debate, ya lo que dijo el abogado Cadavid, que pues, con los trinos que ha hecho el senador Gustavo Bolívar, ameritaría de pronto una sanción similar como la de Twitter a Donald Trump. Senador Bolívar, ¿qué le responde al abogado Cadavid? Que si el doctor Cadavid tiene pruebas de que yo he difamado a alguien, pues él es abogado, puede demandarme. De eso se trata la justicia. Si uno considera que le están vulnerando un derecho, pues enseguida sale y demanda. A mí, de hecho, me han demandado varias. He salido avante en el 95% de las demandas que me han instaurado y de las denuncias. Y es porque sencillamente hay un límite entre decir la verdad, entre hacer denuncias y la difamación.
A mí, por ejemplo, me difaman todos los días. Yo no he querido congestionar la justicia con esas cosas porque yo creo en la libertad de expresión. Por ejemplo, ayer el senador Laforí me escribió un tuit durísimo diciendo que yo soy, imagínate, un hombre como él, que es prácticamente, que fomentó el paramilitarismo, diciéndome a mí que yo fomento el narcotráfico, cuando yo no conozco ni siquiera un narcotraficante en mi vida, salvo los que he diseñado en mis historias. Entonces, no me voy a poner a controvertir en esas cosas. Yo lo que sí creo es que lo que Twitter analiza es el momento en el que se pone el tweet. Pues digamos, estamos dentro de un debate como el que se presenta aquí a diario, donde nos boleamos de todo unos con otros, pero yo creo que ahí no hay un momento peligroso como el que había ese día en Estados Unidos cuando le suspendieron la cuenta a Donald Trump, que era ya unas personas tomándose un Capitolio, que era un monumento sagrado que tienen ellos. Mira, es tan sagrado ese edificio en los Estados Unidos, en Washington, que ningún edificio de Washington puede sobrepasar la altura de la cúpula del Capitolio Nacional, del Capitolio del Congreso, perdón, del edificio del Congreso. Es tan sagrado. Y lo estaban vulnerando una horda de personas asusadas por su presidente, diciéndoles, incluso lo llegó a felicitar, a decirles que los entendía, que les llegó a dar un parte de comprensión por lo que estaban haciendo. Y yo pienso que ahí es cuando Twitter tomó esa determinación. Lo que dice el abogado, en ciertos momentos también ha pasado aquí en Colombia. Hay líderes que en medio, digamos, de un momento crítico de orden público salen también a ponerle la lápida a los líderes sociales, o como en varios episodios el presidente Uribe se refirió a las masacres y a otro tanto de hechos condenables, pero que él prácticamente sugería que eran válidas. Todas esas cosas Twitter las tiene que revisar hacia el futuro y nosotros tenemos que moderarnos todos. Yo creo que si nosotros queremos aportarle algo a este debate es con la moderación. A veces es imposible, le dicen a uno cosas tan difíciles de no responder que uno dice, miércoles, ¿aquí qué hago? ¿Me quedo callado? Bueno, porque ante una calumnia, por ejemplo, si uno se queda callado, prácticamente con ese silencio está otorgando. Pero hay momentos en los que hay que responder, definitivamente. Sí, Javier, justamente usted tiene dos ejemplos de los dos líderes políticos más fuertes de Colombia. Estamos hablando de Álvaro Uribe y de Gustavo Petro, quienes también en algunas situaciones han pedido que les suspendan la cuenta de Twitter. Empecemos, Javier, con un trino del expresidente Uribe. Sí, aquí lo tenemos, es un trino del excongresista Álvaro Uribe Vélez que dice lo siguiente: recordemos, el escenario, el contexto fue en estas manifestaciones que se registraron en Bogotá el 11 de septiembre por la lamentable muerte de Javier Ordóñez. Recordarán ustedes, este abogado, a partir de un abuso de la autoridad, específicamente de la policía. Dijo aquí el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter: mejor toque de queda del gobierno nacional, Fuerzas Armadas en la calle, con sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura de autores intelectuales. Mejor que muertos policías heridos, que destrucción de Cádiz, riesgo a Transmilenio y el tranvía de Medellín. La pregunta es para el abogado Cadavid. Este tipo de trinos, que también pueden ser catalogados por diferentes sectores como incendiarios o que pueden motivar a la violencia, podrían tener también un castigo como el que Twitter realizó con Donald Trump. Javier, mire, si usted me deja referirme en un minuto al tema anterior y le contesto esta pregunta de manera muy puntual. Lo primero es que a mí sí me gusta mucho que esté el senador Gustavo Bolívar, porque en mi opinión él es una de las personas, o uno de los mayores factores de polarización de las redes sociales en Colombia es él. Yo parece escuchar a otra persona cuando lo escucho, dice que nos tenemos que calmar, a mí me parecería bien, pero es una persona muy distinta al Bolívar del programa en el cual estamos conversando, a otro Gustavo Bolívar, el de las redes sociales en sus momentos de furia o de mayor calor. No es gratuito, senador Bolívar, y usted decía que lo denunciara. No, yo no lo voy a denunciar a usted. El día en que usted me injurie o me difame, si eso llegara a suceder en el escenario hipotético, tenga en cuenta que lo hago. Pero usted, la justicia sí lo ha hecho corregir trinos, y usted se ha burlado inclusive de esas correcciones y lo sabe. Pero voy a contestarle lo segundo. En mi opinión, yo no considero que ese trino que acaba de leer
tenga una incitación al odio o una difamación. Yo encuentro un tema de sugerencia para entrar a controlar el orden público, mientras que otros líderes de opinión o políticos, como el senador Gustavo Petro, lo que hacía ese mismo día era hacer una colección de trinos, cómo ardían los buses y los CAIAs usaban la ciudadanía bogotana o del país para que salieran a enfrentarse a la fuerza pública. Eso sí es una incitación al odio. La pregunta y el debate general acá es: ¿por qué las medidas restrictivas de la red social son tan vehementes con algunos sectores de la política mundial o colombiana? Porque aquí hay que decir que al presidente Uribe también en algún momento le restringieron su cuenta por muchos días por montar una foto. ¿Y por qué? En esa colección de infamias, de mentiras, de acusaciones como las que incurre el senador Petro, el senador Bolívar y otros más que representan su espectro ideológico, preguntémonos nosotros cuántas veces los han censurado. Y hay muchos trinos y muchas acusaciones que no tienen cómo sustentarlas, y ahí siguen. Entonces aquí la pregunta es: ¿vamos a creer en la regulación de la justicia colombiana? Ojalá fuera excelente en eso. O la regulación de las redes sociales, que veo no está funcionando. O en la autorregulación, como está diciendo el senador Bolívar, si es que de verdad siente que aquí hay que bajarle el impulso a tanta acusación difamada. Ese es mi planteamiento. Y también, Diego, recordemos, estamos hablando de los principales líderes políticos de Colombia, y también vamos a leer uno que publicó en su momento, en plena pandemia por la COVID-19 en Colombia el año pasado, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, que a través de sus redes sociales dijo lo siguiente: no hay otra forma de frenar la enfermedad y su muerte que con la cuarentena estricta. No hay otra manera de hacer cuarentena estricta que con una fuerte política social. Y no hay forma de lograrlo que con presión real de la sociedad, con la desobediencia civil. Senador Bolívar, también usted leyendo este trino, ¿qué opina usted? Porque también en ese momento se habló de que el doctor Petro estaba incitando a la gente a salir a las calles a protestar. En ese momento también se habló de pronto tomar alguna medida con esta cuenta de Twitter. Hay que mirar el contexto, Diego. El contexto de la desobediencia civil en el momento tenía dos matices. Uno era que estaban tratando de abrir los colegios a partir del 1 de agosto. Y nosotros decíamos que no deberíamos enviar los niños a las clases porque se contaminaban. Era muy difícil controlar en las aulas de clase el abrazo, el juego de los niños. Y eso fue uno de los ítems de la desobediencia civil a la que convocamos. Yo también colaboré. Y la otra era al no pago de los servicios públicos, porque estas empresas de verdad abusaron de la gente. Triplicaron tarifas, duplicaron tarifas, cuando la promesa primero del alcalde y antes del gobierno era que íbamos a encerrarnos con unas facilidades, que ellos iban a tratar de mejorar el tema de los servicios públicos, y eso no pasó. Lo que hicieron fue duplicar las tarifas. No hubo nadie que defendiera a la ciudadanía, se desbordaron los precios, casas desocupadas. Yo le cuento de mi hotel, que está quebrado hoy. 15 millones de pesos nos llegó el primer recibo en abril, con el hotel desocupado, y no había una persona, pues estaba todo el mundo guardado. Y siguieron llegando recibos gigantes, y eso se fue arrastrando una deuda casi hasta los 80, 100 millones de pesos en servicio, con un hotel prácticamente apagado. Y eso nadie lo defendió. Y así pasó con mucha gente que se había ido de su casa, que estaban en otros sitios y les llegaban los recibos carísimos. Ahí nosotros dijimos: aquí la única razón, el único método ante un gobierno que no defiende a los usuarios, pues es la desobediencia civil. Entonces yo no veo ahí cuál será el incendiario. Yo sí veo en el otro trino del ex senador Uribe algo muy peligroso, porque era en un momento decir: saquemos la guardia, saquemos el ejército a las calles, es decir, las ametralladoras, los tanques, cuando se estaba convulsionando la ciudad. Ese sí me parecía muy peligroso. Y creo que, yo no sé si fue por ese o por otro, que también le suspendieron por unas horas la cuenta. Claro, la pregunta también es para el abogado Cadavid. Aquí en el caso también de Donald Trump se está hablando de una censura para su libertad de expresión. Esto se podría inclusive tumbar esta decisión de Twitter. Usted como abogado, ¿cómo ve este panorama que actualmente está viviendo la cuenta de Twitter de Trump? Es que, a ver, primero hay algo muy paradójico, y es que quienes más abusan de la libertad de expresión, por lo menos
reduzcámoslo al tema Colombia, al contexto del país, quienes más abusan de la libertad de expresión con una serie de afirmaciones injuriosas, difamatorias, hoy son quienes más celebran la censura de quienes no piensan como ellos. A mí se me viene a la cabeza lo siguiente: eso sí es un verdadero rasgo fascista, es decir, celebran la censura de quien no está de acuerdo con ellos. Lo segundo, yo creo además que este debate en este momento supera el tema del solo o el simple legalismo. Para mí, y tengo la claridad por principio además, que la libertad de expresión no es ilimitada. Pero para hablar del caso de los Estados Unidos, es muy importante recordar que el presidente Trump se ha enfrentado a instituciones y a estamentos de los Estados Unidos, y que hace ya unos días venían las redes sociales advirtiendo los mensajes del presidente Trump. O sea, esto es como una antesala de lo que iba a pasar. Yo no creo que esto sea motivo de celebración, mucho menos cuando uno ve una cantidad de dictadores por el mundo, todos haciendo uso de la red social Twitter. Cuando uno ve, hasta hace muy poco, por ejemplo, al ELN, un grupo totalmente terrorista e ilegal haciendo uso de la red social Twitter. A las FARC, hasta antes de entrar a la legalidad por ese acuerdo escudo en el cual la incorporaron a la fuerza y contra la voluntad de los colombianos, haciendo uso de Twitter, e inclusive bandas criminales haciendo uso de esto. Entonces, no entiende uno cuál es el parámetro de control y de las políticas de uso de la red social, que nos deja muy preocupados a todos los usuarios, porque quienes hoy disfrutan que haya una censura, preocúpense, porque en el futuro pueden ser ellos a quienes los estén censurando. Entonces, de manera que esto no es un motivo para celebrar ni de ninguna manera. Sí. Y en el contexto, yo quiero decir algo sobre eso. Insisto, un factor de polarización hoy en Colombia, y el senador Bolívar lo sabe, no es solamente la red social Twitter, también son los videos en YouTube. Él recordará cuando se fue a acompañar a Richard Amado Briaño, que es un personaje que pide plata para que él pueda ir diciendo desde que está encontrando unas supuestas investigaciones muy importantes. El senador Bolívar fue y lo acompañó hasta la Corte Penal Internacional. Los videos rondan en YouTube. El senador Bolívar hizo campaña en las redes sociales diciendo que iba a meter a Álvaro Uribe a la cárcel. Los videos están. El senador Bolívar y su fuerza política, o de la cual hace parte, tienen como estrategia la difamación y generar una sensación o una percepción de ingobernabilidad para ellos posicionarse como opción de gobierno. No por eso es gratuito que él haya dicho esta semana, al mejor estilo de Chávez cuando lo entrevistaban en la televisión, que ellos prometían entregar el poder. Es que si uno es un demócrata, un respetuoso de la norma, no tiene que advertir que va a entregar el poder. O revise el caso de Álvaro Uribe, cuando en el... ¿Me permiten un segundo, hermano? Porque si me invitan es a hablar dos y no uno solo, porque si no, entonces quédense con el abogado constitucional. Es así de Doctor Cadavid, sí. Sí, senador Bolívar, adelante. Sí, pero que si me invitaron es para que hablemos dos, no solamente una persona. Primero, sí, adelante. Yo no he celebrado que le quiten la cuenta a Donald Trump. Lo escribí, ahí hay un tweet mío mucho antes de este programa, creo que es de esta mañana, donde digo, ni a Donald Trump ni a Álvaro Uribe se le puede quitar la libertad de expresión. Yo soy un demócrata. Cuando le suspendieron la cuenta a Álvaro Uribe, tanto Gustavo Petro como mi persona pedimos a Twitter que le restablecieran la cuenta. Y ahí están los tweets, esos no son inventos, los pueden buscar. Y en cuanto a que nosotros estamos haciendo campaña sobre mentiras, el que hizo campaña sobre mentiras y por eso ganó el plebiscito por la paz fue el uribismo. Ahí están, el mismo gerente de la campaña salió a contar cuáles habían sido las estrategias con mentiras para salir a hacer votar a la gente, ya no con el contenido de los puntos del acuerdo, sino emberracándola con mentiras. Eso lo confesó él mismo, tanto que ustedes lo expulsaron por no haber cuidado las comunicaciones. De otro lado, quien llama a la prensa internacional y le manda un mensaje, ese es el señor Luigi, que fue gerente de la campaña, pidiéndole que no entrevistaran más gente de izquierda a los medios internacionales. Entonces, ¿de qué censura estamos hablando? Si ellos mismos son los más interesados en la censura. Y lo que pasa en Venezuela, lo que haga el señor Maduro allá, eso es problema de él. Nosotros nunca hemos apoyado
ese tipo de censura ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni aquí. Porque sigo diciendo, el eje principal, la base fundamental de una democracia es la libertad de expresión. Obviamente, como dice el abogado, tiene unos límites. Y ese límite es cuando uno ya se pasa a la intimidad de las personas. Yo puedo decir hoy que fulano es paramilitar, que sultano es ladrón, si tengo las pruebas, pero lo que no puedo decir y meterme hasta allá es si es homosexual, si es si tiene unos comportamientos privados rarísimos. Eso a mí no me interesa, no debería interesarme. Es su vida privada, hasta ahí llega el límite de la libertad de expresión. Pero yo sí creo que nosotros debemos permitirle a la gente que se exprese. Este es un país que vive con rabia, porque lo que ha hecho la clase política corrupta y violenta de este país es enriquecer mucho a unas personas. Hay una desigualdad tremenda, hay unas desigualdades sociales terribles en los territorios y la gente vive con rabia. Hay que dejarlas que se expresen pacíficamente. Si ustedes encuentran un trino de nosotros diciendo a la gente salgamos a incendiar o salgamos a romper las cosas, no, siempre decimos vamos a la marcha. Hemos ido a las marchas, de hecho. Yo no iría a una marcha donde estoy incitando a la violencia. Yo he ido casi a todas las marchas y han sido pacíficas. No falta quien se exprese de otra manera. Lo hemos censurado. Las mismas marchas han tratado de parar a estos violentos. A veces esos violentos son también puestos por la policía para dañar las marchas. Hay de todo. Pero yo lo que creo que, digamos, que yo dejaría como conclusión de este programa es que primero la libertad de expresión. Tenemos que defenderla, tanto la del opositor como la nuestra, a costa de lo que sea. Yo creo que es lo más importante para una democracia, que la gente se pueda expresar. Claro, porque yo creo que ustedes dos sí van a coincidir en lo que les voy a decir, y es que de todas maneras esta decisión contra la cuenta de Donald Trump podría dejar como un antecedente, por ejemplo, para la campaña presidencial que vamos a tener, y sería muy grave para la democracia, por ejemplo, que le censuraran la cuenta a Gustavo Petro, a Álvaro Uribe o no sé, a algún candidato presidencial. Empiezo con usted, senador Bolívar. Sería muy grave, ¿no? Sí, gravísimo, en serio, sería terrible. Yo creo que sobre todo los movimientos alternativos que no contamos con la gran prensa, digamos, y con el dinero para hacer publicidad. En el caso de Colombia Humana, por ejemplo, es un partido que no tiene ni siquiera personería jurídica. Por todos los medios se la han negado arbitrariamente. No, o sea, no tiene dinero para funcionar. Mientras que partidos como el Centro Democrático, Liberal, Conservador, Cambio Radical, etcétera, pues tienen mucho dinero para funcionar del Estado y ellos pueden pagar vallas, pueden pagar propagandas en televisión, etcétera, en radio. Nosotros no tenemos ese dinero y nos basamos en las redes sociales. Si llegara a suceder algo como lo que le sucedió a Donald Trump, pues ya sería el acabose, porque entonces nos están poniendo muy vulnerables y hoy nos estamos dando cuenta que somos muy vulnerables. Dependemos de una decisión de un tercero o del dueño de la red. Y es cuando tenemos que nosotros empezar a replantearnos que también tenemos que ir saliendo de las redes. Ya lo hemos venido haciendo, la pandemia se atravesó, pero una de las misiones este año era salirnos de las redes, ir a los territorios, ir a la gente, estar con ellos, hablar con ellos, pero obviamente con las condiciones de salubridad de hoy no se puede. Pero sí es un buen campanazo de alerta para las elecciones de 2022, tanto para nosotros como también para los que están en el poder hoy. A cualquiera nos pueden censurar, pero obviamente yo sí veo que Twitter está fijándose en unos parámetros y es qué tan peligroso es lo que está diciendo este individuo como para permitirle que siga incendiando o para permitirle que siga incitando a la violencia. Pero si uno no traspasa ese límite, yo creo que no habría problema. Doctor Cadavid, y para finalizar, ¿usted cree que Twitter le va a poner la lupa a la campaña presidencial aquí en Colombia, justamente con todo este tema de las redes sociales? Además que, por ejemplo, en el caso del expresidente Uribe, de Gustavo Petro, del senador Petro, entre los dos suman 9 millones de seguidores. Tienen un medio de comunicación prácticamente cada uno en su cuenta en Twitter. Diego, debería ponerle la lupa desde ya. Es que el senador Bolívar acaba de decir, yo quedo muy sorprendido porque me parece ver a un Bolívar en semana, a otro Bolívar en Twitter y a otro Bolívar en el Senado. Cuando él dice que no se le puede limitar la libertad de expresión a Álvaro Uribe, no, ni la honra tampoco se le puede respetar ni a Álvaro Uribe ni a nadie si uno no tiene los elementos de juicio y las pruebas para eso. Por ejemplo, el senador Bolívar afirmó, entre otras muchas cosas, que el expresidente Uribe había recibido 3.200 millones de pesos para la finca de él en Córdoba.
Yo reto al senador Gustavo Bolívar a que demuestre una prueba contundente de que eso es verdad. Y lo ha afirmado en redes sociales y lo ha afirmado en columnas. Pero no es eso fue dinero de administración seguro. Es dinero de administración seguro. Al ubérrimo, no al doctor. Ojalá que por ese medio expedito como son las redes sociales usted publique la prueba de eso, primero. Y segundo, yo lo que puedo seguir diciendo es, ojalá que hubiera un momento de reflexión, senador, porque lo que usted ha hecho con la gente que militamos y las personas que militamos en el Centro Democrático o que tenemos empatía con las ideas del expresidente Uribe, es una clarísima conducta de hostigamiento. Y yo no lo voy a amenazar, ni voy a decir que lo voy a ir a denunciar, ni nada de eso. Eso es un programa periodístico para la reflexión del país. Pero usted lo que ha sometido a los colombianos, millones que pensamos distinto, es a un sistemático hostigamiento. Ojalá parara con eso. Y lo otro que yo tengo que decir para finalizar y agradecerles a ustedes este espacio es: la libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Uno no puede andar por el mundo destruyéndole la honra a quien se le antoje. Uno no puede andar por el mundo destruyendo la tranquilidad de las familias y de las personas que piensan distinto. Que haya confrontación política, toda la que quiera, de ideas, pero que se abandone la sistemática tarea de destrucción de la honra y del buen nombre y de la estigmatización que hoy existe en Colombia. Ese afán por el poder no se logra destruyendo de esa manera, al contrario, que se gane con las ideas, con los votos y con el pulso político limpio, no con la difamación. Sí. Bueno, vamos, senador Bolívar, ¿algo que responderle al doctor Cadavid, que lo volvió a mencionar directamente? Sí, que yo siento que él tiene mucho sesgo para hablar, obviamente, porque cuando yo digo, yo hablo en plural, pero él habla en tercera persona. ¿Sabe cuántas cosas han dicho de mí, doctor Cadavid? Y de mi hijo, por ejemplo, que es un tipo que no me mete con nadie. No, se me han dicho hasta narcotraficante, marica, homosexual, de todo. Yo sé quién es mi hijo, él también sabe, yo también sé quién soy. Yo sé lo que soy, o sea, a mí no me preocupa nada de lo que digan, porque uno tiene que saber quién es. Entonces, toda esa cantidad de sandeces vienen también del uribismo. Entonces, hagamos aquí el mea culpa plural. Nos estamos todos, y eso los expertos en Estados Unidos lo llaman la chip storm, es como la tormenta de mierda, así le llaman a Twitter. Aquí se volea todo el mundo para todos lados, no es uno solo, imagínense, no, pues ahora los santos del uribismo que están sacrificados porque les dicen una cosa y el otro. No, los uribistas miren todas las cantidades de cosas que dicen. Dicen que Gustavo ha asesinado, que secuestró unos 3 niños, que los asesinó, dicen las barbaridades que se les ocurre. Pues hombre, aquí esto es una campaña prácticamente de toma y dame. Aquí no hay inocentes, créanme, doctor. Aquí todo el mundo ha incurrido en eso, en los excesos, en las mentiras, en los fake news, en mirar cómo le quita la honra al uno y al otro. Y entonces, si nosotros empezamos con señalamientos, que ustedes tienen que ustedes hacen tal, pues eso nunca se va a arreglar. Yo creo que aquí, y ojalá se haga, y sería muy bueno un pacto de no agresión previo a la campaña, pero que se cumpla y que sea de todos, no de uno solo. Esto aquí, digamos, aquí todos incurrimos en esos excesos, porque cuando nos están diciendo cosas que no son, pues todos somos humanos y cualquiera se sale de casillas, obviamente. Bueno, pues senador Gustavo Bolívar y doctor Cadavid, gracias por haber estado en Semana Noticias. Ahí está el debate que, por demás, muy seguramente lo seguiremos tocando, porque cuando empecemos en firme la campaña presidencial, sin duda las redes sociales serán protagonistas. Gracias a nuestros dos invitados y a ustedes también. Saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com.